Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta. Ya vimos quiénes quieren esto de la energía eólica y nos dimos cuenta que uno de los principales países para producir energía eólica se llama Dinamarca. Pero la energía eólica no fue descubierta principalmente en Dinamarca. Los primeros vestigios que tenemos de los molinos de vientos fueron entre Francia e Inglaterra en el siglo VII. Se usaban para producir la harina de trigo que después iba a ser utilizada para hacer el pan. Esos aerogeneradores tienen o molinos de viento tienen las álabes que se mueven a pasar el viento a través de ellas, los cuales tienen un engrane que está conectado a una piedra rotativa, la cual pulveriza el trigo y lo convierte en polvo de trigo. También uno de los principales sistemas de la energía eólica ha sido la navegación. La navegación y el comercio entre países. Si nos ponemos a pensar en la época de las conquistas, en la época del descubrimiento del mundo, no hubiera sido posible si no supiéramos cómo cultivar esa fuerza del viento y convertirla en movimiento de las embarcaciones. Y aquí imagínense la tarea que hubiera tenido Cristóbal Colón de remar desde Europa hasta América. Hubiera sido algo extremadamente costoso, demasiadamente cansado o probablemente imposible. Y uno de los principales factores que delimitan la incorporación de las energías eólicas es el movimiento de los álabes. Como podemos ver en esta foto, los movimientos de los álabes o los álabes en sí son extremadamente grandes y muchas veces los lugares de viento se encuentran en zonas montañosas donde los camiones no tienen la habilidad para poder girar a esa distancia. Entonces, una de las principales tareas o de los principales retos de los sistemas eólicos es el transporte del material. Y vamos a ver por qué se produce la energía eólica o cómo es la fuerza del viento. Porque sabemos que cuando hay vientos huracanados se levantan las casas, se mueven los carros, se caen las palmeras y sucede una gran cantidad de daños. Sin embargo, tenemos que entender cómo es la fuerza del viento. Para comprender esta fuerza del viento tenemos que ver la fórmula de la energía cinética. No sé si se acuerdan de ella de la prepa. La fórmula de la energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la masa del aire, no sé si se acuerdan, es un metro cúbico de aire, tiene 1.25 o 1.225 kilogramos por cada metro cúbico de aire. Y la densidad, entonces podemos hablar que el viento tiene una densidad de 1.225 kilogramos por metro cúbico que pasa de aire. Así yo puedo transformar entonces de la energía cinética a la energía cinética por unidad de volumen. Es decir, cambio la masa, pongo la densidad en cambio de la masa y ahora tengo un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Va a ser la energía cinética en joules sobre metros cúbicos. Es decir, transformé de la fórmula de masa a la fórmula de masa, pero tomando en cuenta la densidad sobre metro cúbico. De esta manera yo puedo sacar cuántos metros cúbicos de aire tengo y ya le puedo extraer la masa. Va a ser una unidad de energía por unidad de volumen. Bueno, ya tenemos entonces la energía por volumen. Ahora vamos a calcular la potencia. ¿Cuántos watts va a producir nuestro sistema eólico? Tenemos que la energía va a ser joules sobre segundo. Y ahora tengo la energía por volumen, es decir, cuántos joules sobre metro cúbico multiplicado por energía sobre segundo sobre metros cúbicos por segundo o la velocidad del viento me va a dar igual a joules sobre segundo, lo cual significa que si yo tengo la fórmula anterior y la multiplico por la velocidad que trae el viento o el gasto, metros cúbicos sobre segundo, me va a dar entonces a watts. Usando esa variable, yo tengo entonces que es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, que es la fórmula de la energía cinética que habíamos visto anteriormente, multiplicada por el área y por la velocidad del viento. Si yo tengo la velocidad del viento y un área determinada, pues puedo sacar entonces los metros cúbicos que pasan por segundo en una determinada área. Tomando en cuenta esas dos, la velocidad que tengo al cuadrado por la nueva velocidad del viento, se va a formar entonces un medio de la densidad por la velocidad cúbica por el área del aerogenerador. Es decir, esta área yo la puedo sacar y va a depender si el aerogenerador va a ser de 10 metros, de 20 metros, de 30 metros o de la cantidad de metros que sea cada aerogenerador. De esta manera puedo hacer la potencia entre el área. Ya no me importa saber
cuántos metros tiene el aerogenerador para calcular si un sitio es bueno o es malo. Si el aerogenerador va a ser de los viejos y solamente va a tener un diámetro de 10 metros, pues va a ser una cantidad muy diferente de potencia que va a poder extraer a un aerogenerador nuevo que tiene 100 metros de diámetro. Y si nos acordamos de la fórmula para sacar el área, pues va a ser muy sencillo calcular de diámetro a calcular a metros cuadrados. De esta manera voy a tener un medio de la densidad por la velocidad al cubo, va a ser mis nuevos watts sobre metro cuadrado. Voy a poder sacar cuántos watts voy a tener de una determinada turbina. Ya hemos visto entonces que la fuerza del viento actualmente la voy a poder convertir en un medio de la densidad por la velocidad al cubo. En este caso vamos a usar la velocidad como la U para no confundirnos con volumen entre el área. Y si yo quiero calcular cuál va a ser la potencia que va a cubrir una turbina en una determinada área, ¿puedo calcular solamente la velocidad promedio? Porque en los sistemas solares así le calculamos. Sabemos cuál es la radiación promedio en un país, en una ciudad, en una determinada región por año, y con eso calculamos la eficiencia. En cambio, con las turbinas eólicas, ¿podrá ser igual? Si yo me meto a Wikipedia y busco una ciudad y me doy cuenta que cierta ciudad tiene un promedio anual de 5 metros sobre segundo, ¿podría calcular mi retorno? Pues la respuesta es bastante sencilla. No, la energía del viento tiene una relación cúbica. Al tener una relación cúbica no es lo mismo que hacer una relación lineal. Los promedios no me van a funcionar. Vean este ejemplo. Si yo tengo una turbina funcionando a 3 metros sobre segundo por 2 horas y otras 2 horas está a 9 metros sobre segundo, mi promedio de la turbina al final del día van a ser 6 metros sobre segundo. Si yo calculo la fuerza que me produjo 3 metros sobre segundo y se la sumo a 9 metros sobre segundo, voy a dar cuenta que estoy muy por arriba de la velocidad promedio. Entonces, la velocidad promedio para la instalación de los parques eólicos no me sirve. Necesito un estudio específico para la zona donde voy a instalar.